Saludos muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Menuda semana. Lo que en un principio era el caso Koldo, el caso de la presunta trama de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia, ha subido no uno, sino varios escalones. Ya saben que está siendo una semana de alto voltaje en la política, en los tribunales. Ábalos se ha pasado al grupo mixto, el PSOE le ha expedientado, en el Partido Socialista las aguas bajan muy revueltas. Enseguida contamos todo esto, pero es que es un caso que, como les decimos, ya no es solo el caso Koldo, ya no es solo el caso mascarillas. Gracias a varias exclusivas que esta semana ha publicado The Objective, gracias al gran trabajo que están haciendo nuestros compañeros Alberto Sierra, Ketty Garat, Fran Serrato, Enrique Recio y el resto de compañeros, pues lo que está bajo sospecha ahora es también el multimillonario rescate del gobierno a Air Europa durante la pandemia, un rescate en el que medió la trama de Koldo y que salpica a más miembros del gobierno, además de al propio Ábalos. Vamos a ir, eso sí, por partes, porque hay mucho que contar, explicar todo lo que está pasando. Arrancamos. Y arrancamos como siempre dando la bienvenida y saludando a nuestro director Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Una semana muy intensa, como estamos diciendo, una semana en la que ha pasado prácticamente de todo, pero vamos a ir por partes, porque es una semana en la que The Objective ha ido marcando día a día pues un poco lo que está pasando, el ritmo de la política y luego las consecuencias políticas de todo lo que estamos contando. Pero vamos por partes porque, como decía yo al principio, la trama que en un inicio, la semana pasada, hablábamos del caso Koldo, del caso Mascarillas, está dando poco a poco mayores pasos, subiendo escalones, y ahora hablamos de algo de mucha más enjundia, Álvaro. Sí, porque estamos llegando a unas profundidades que ahora mismo, sinceramente, no puedo ver el final de esta historia. Es decir, estamos avanzando por múltiples vías, todo está lleno de mierda, con perdón, y es difícil ver cuándo se va a detener toda la porquería. No lo tengo nada claro y ahora mismo invade prácticamente a la mitad del gobierno. O sea, es que, mira, yo tengo aquí hecho un croquis porque me he traído para el programa una especie de... Es que no lo ven nuestros oyentes del podcast, no sabemos si lo pueden ver los que nos ven por YouTube, pero súper ordenado. Tengo que decirte, como buen profesor además de universidad, está muy ordenado tu croquis. Porque es que ya me pierdo. Es que me pierdo hasta yo, que soy el que más sabe, uno de los que más saben. Porque hablábamos antes del gran trabajo de nuestros compañeros, obviamente dirigidos por nuestro director Álvaro Nieto, que lleva muchos años, lo contábamos la semana pasada, investigando toda esta cuestión. Muchas de las cosas que ahora se están sabiendo vienen incluso en tu libro de hace 2 años, algo más de 2 años que publicaste, Conexión Caracas-Moncloa. Pero claro, hablábamos la semana pasada que era la punta del iceberg. Bueno, es que el iceberg se está desbordando por todos lados. Correcto. Y el problema es lo que te decía, que yo ya no sé cuánto de grande es el iceberg. O sea, porque es que cuanto más vamos publicando, más información nos va llegando. Por cierto, invito a todos los que nos estén oyendo que crean que tengan alguna información valiosa, que por favor se pongan en contacto con nosotros. Muy fácil, a través de un email, por ejemplo, info@theobjective.com, ahí nos pueden contactar, o a cualquiera de nuestros periodistas. Y entonces, claro, estamos reuniéndonos y viendo a más gente, viendo más pruebas, investigando aún más. Y es verdad que estamos publicando lo que realmente tenemos contrastado, pero lo que todavía no hemos contrastado, pero tenemos encima de la mesa, es aterrador. Aterrador. Yo he dicho esta mañana en Antena 3 que me preguntaba Susana Griso cómo podía ser el futuro de toda esta historia, y yo le he dicho sinceramente mi opinión, que es que si realmente conseguimos hacer un buen trabajo entre los periodistas, los jueces, los fiscales, los policías, si conseguimos finalmente probar todo lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, va a verse afectada gente muy importante y mucha gente, y vamos a saber cosas que nos van a helar la sangre y nunca vistas en España. Y esto es muy importante, que todo el mundo tenga conciencia de que estamos ante un grandísimo escándalo de corrupción. De la envergadura de lo que estamos hablando. ¿Te refieres, Álvaro, por concretar?
Por dimensiones creo que vamos a estar, en el mayor escándalo de la historia. En el mayor escándalo de la historia, Sí. y todo englobado en los años de la pandemia. Sí, claro. Esto tiene que ver, vamos a ver, si el resumen es muy sencillo, Rocío. Gracias a la pandemia, se pusieron en marcha una serie de actuaciones que han permitido robar a mansalva sin ningún tipo de control. Para que los oyentes lo sitúen, el 14 de marzo España decreta el estado de alarma, el gobierno decreta el estado de alarma, y a partir de ese momento se suprimen todos los controles y todos los concursos públicos en la adjudicación de contratos, de tal manera que se pueden adjudicar a dedo. Fundamentalmente los adjudicaban a dedo el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, y una semana más tarde, el día 20, se le autoriza al señor Ábalos en el Ministerio de Transportes a que haga lo mismo. Y de ahí en adelante, todo el gasto que se ha producido es disparatado en cantidades, y en su gran mayoría, conforme vamos rascando, indica que estaba mal gastado. No solo porque llegaba producto defectuoso, que es una de las cosas que siempre dicen, no, es que llegaban mascarillas que estaban mal, que no eran las adecuadas. No, si aquí el problema no son las mascarillas que no fueran las adecuadas. El problema es que le hemos dado contratos a empresas que no tenían experiencia trayendo material sanitario y que han aprovechado la pandemia para coger el dinero y llevárselo fuera de España. Además, el mecanismo de robo es muy fácil, porque lo que pasaba en la pandemia ha facilitado precisamente el robo, porque normalmente en un escándalo de corrupción tú tienes un gobierno que adjudica un contrato o lo que sea, pero el dinero se queda en España, porque normalmente el ladrón es español y el negocio está en España. Pero la pandemia requería comprar algo fuera de España. Entonces, tú adjudicas un contrato a una empresa española, pero para que compre algo en China. Con lo cual, inmediatamente que tú le das el dinero, esa empresa paga a alguien fuera de España a cambio del material. Entonces, ahí puede haber un exceso de dinero y un desvío de fondos, porque una parte del dinero utilizado puede ser para comprar mascarillas y otra parte para pagar comisiones. Pero claro, desde el momento que el gobierno te da el dinero, tú ya lo sacas fuera de España. Por tanto, seguirle el rastro a ese dinero va a ser casi imposible, porque es que ya está fuera de España desde hace 4 años. Entonces, claro, yo el único problema que le veo a esta historia es que tengo la certeza absoluta de que han robado a manos llenas. El problema es a ver cómo lo vamos a probar, porque el dinero, desde el minuto 1, está fuera. Y ahora eso es muy difícil, porque a Koldo le hemos pillado porque es el más tonto de la trama y se ha comprado 3 pisitos en Benidorm. Pero, hombre, Koldo es el actor secundario de esta historia, no es el cabecilla, no es el que ha organizado esto. Y le hemos pillado porque es el más tonto. Pero a los demás va a ser muy complicado, porque es que ya se han comprado todas las propiedades fuera de España, y a ver ahora cómo sabemos quién se ha comprado qué y a nombre de qué ha puesto cada piso, cada chalet, cada terrenito. Va a ser muy complicado. Si quieres te explico un poco. Por partes, porque veo aquí que tiene su organigrama con varios puntos. Bien, punto 1, Ábalos. Sí, bueno, vamos a ver, para que también todo el mundo se sitúe y nadie se pierda, yo tengo identificados que en este caso, ahora mismo, a día de hoy, está implicado el presidente del gobierno, y ahora explicaré por qué, la presidenta del Congreso de los Diputados y 9 ministros del gobierno de España. Actualmente, sí. 9 ministros del gobierno de España. Y ojo que tiene 23 ministros, o sea que es que casi es la mitad. Bueno, vamos por partes. ¿Por qué digo que el presidente está salpicado? Porque hemos conocido, a través del Confidencial, que la mujer del presidente se ha reunido durante la pandemia, con los propietarios de Air Europa, de Globalia, para que ellos le propusieran negocios y tal. De momento no sabemos qué acabó pasando gracias a esas reuniones, pero el hecho en sí de que hubiera unas reuniones de la esposa del presidente del gobierno, que no sé qué narices pinta entrevistándose con unos empresarios. Fueron reuniones en el marco de congresos turísticos, bueno, que ahí, pero claro, no es tan fácil. Un empresario, decía esta mañana, un empresario es que claro, se reúne con todo el mundo. Ya, pero es que para un empresario cualquiera, fulanito de tal,
usted que nos escucha, si es empresario, sabrá que no es tan fácil. No le habrá sido a usted tan fácil reunirse con un ministro y mucho menos con la mujer del presidente. No, pero hombre, lo ideal sería que se vieran con un ministro. A mí lo que me pone eso en alerta es que se han reunido con la mujer del presidente del gobierno. Oiga, ¿y cuál es el cargo de la mujer del presidente? ¿Qué competencias y responsabilidades tiene la mujer del presidente para decidir qué? Es decir, si un empresario de este país quiere montar un negocio y necesita ayuda del gobierno, a mí me parece fenomenal que se reúna con el gobierno, pero no con la esposa del presidente. Es que encima es muy difícil reunirse, pues claro, con la esposa del presidente, Claro. aparte que pinta, que no tiene Eso ningún es. tipo de cargo. Por para tanto, decidir. eso hay que aclararlo. Entonces, Y hablábamos lo que decíamos al principio, que este caso de mascarillas ha dado un escalón más, ha subido de escalón con el tema de Europa, ese Claro. rescate de Europa, que son Eso las es. personas que estás mencionando. Ahí voy ahora a continuación. Entonces, el presidente está manchado por ahí. Y ahora vamos al epicentro, digamos, de la trama, a la espera de que se aclare lo de la mujer del presidente. El epicentro de la trama es el Ministerio de Transportes y es José Luis Ábalos, ministro de Transportes. Yo me niego a pensar que esto sea el caso Koldo. Ya no es el caso Koldo, de momento sería, o yo lo llamaría, caso Ábalos, porque es indudable que esto está todo girando en torno a Ábalos. En realidad, yo sitúo el inicio de toda esta historia en el Delcy Gate. Esa visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas, eso se produce el 20 de enero de 2020, es decir, un poquito antes de que empezara la pandemia. ¿Pero por qué sitúo ahí el inicio? Porque todo el mundo recordará, gracias a esa noticia que tuvimos la suerte de dar en Voz Populi, todo mi equipo y yo, que ahí había un trasiego de maletas. Hay quien dice hoy día que uno de los detenidos en la trama, Víctor Aldama, estuvo en el aeropuerto. Yo no lo tengo confirmado, pero en cualquier caso yo creo que ese asunto no deberíamos desligarlo del resto de escándalos que tiene Ábalos a sus espaldas. Luego está soluciones de gestión, que es, digamos, el asunto fundamental por el que nos hemos enterado de toda esta historia. Ahí lo que hay es 8 o 9 contratos de diferentes administraciones a una empresa que ya dijimos que era completamente inexistente, a la que se le dan en total 53 millones de euros. Es una empresa que no tenía actividad ninguna el año anterior y que de repente en el año 20 ingresa 53, que son los que les dan básicamente el Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior, aparte de las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Entonces, primero le empieza a dar Ábalos contratos, se los adjudica a través de Puertos del Estado, que es una sociedad que depende de transportes, se los adjudica también a través de Adif, que es otra empresa pública que depende de transportes, y hay un tercer contrato que le da el Gobierno de España, que ahí implica a un segundo ministro, que se llama Marlaska, le da el Ministerio del Interior otra concesión. Además sabemos, como contamos aquí la semana pasada, que fue el propio Marlaska quien reconoció en su momento que le había llamado a Ábalos para pedirle que contratase con esta empresa. Lo dijo en el propio Congreso de los Diputados, lo pueden ver todos ustedes. O sea, Eso no es algo público. No nos lo estamos inventando. Y aparte de esos 3 contratos que le da el Gobierno de España, hay contratos que le adjudican Baleares y Canarias. Y también, por lo que sabemos, en los 2 casos hay una intervención directa del entorno de Ábalos para que contraten con soluciones de gestión. Por tanto, yo creo que la trama, el epicentro de la trama está en Ábalos, porque claramente a mí me da la sensación que cuando Baleares y Canarias contratan con soluciones de gestión lo hacen porque se lo pide Ábalos. Y Ábalos es un señor que es secretario de organización del PSOE y ministro de Transporte. Es decir, yo creo que si hay que buscar ladrones, sinceramente, buscarlos en Baleares y en Canarias me parece que no es lo más adecuado, porque no me da la sensación de que ellos hayan intentado robar para ellos, sino que yo creo que lo que han sido es víctimas de que desde la trama, sobre todo fundamentalmente Koldo García, que era el que usaba Ábalos para estos tejemanejes, pues les ha contactado y tal, ¿no? Y ahí están implicados, en el caso de Baleares, la que era entonces presidenta, Francina Armengol, que hoy es presidenta del Congreso de los Diputados, es una de las máximas autoridades del Estado, y el actual ministro, Ángel Víctor Torres, que por entonces era presidente de Canarias. Después del caso Soluciones de Gestión, nosotros desvelamos en su momento el caso Plus Ultra, el rescate polémico de una empresa sin empleados, sin actividad, sin vuelos, que curiosamente, ¿sabes cuánto dinero se le dio? Otros 53 millones de euros, la misma cantidad. Números Oye, redondos. Qué curioso, siempre son 53, Sí. no sé por qué. En el caso de Plus Ultra no hemos sabido todavía encontrar
la explicación total del asunto, ni si tiene alguna vinculación alguno de los detenidos con Plus Ultra. Todavía no hemos llegado, pero yo creo que al final llegaremos. Y ahí lo que hay también es una implicación de varios ministerios, porque para dar el rescate de Plus Ultra fueron decisivos 2 informes que elaboraron en el Ministerio de Ábalos, pero hubo otros 2 informes de otros 2 ministerios, fundamentalmente Hacienda y Economía. Por tanto, ahí hay implicaciones varias, aparte de la de Ábalos. Y luego llega el escándalo más gordo desde el punto de vista económico, que es el de Globalia. Globalia es la sociedad matriz de fundamentalmente Air Europa y de agencias de viajes y todo negocio turístico, ¿no? Entonces, a Globalia en el año 20 y 21 el gobierno de España le da 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros. De los que la mayor parte, bueno, o casi la mitad, 475, son un rescate a la compañía. Un rescate que se negocia durante la pandemia, pero además un rescate que es el primer rescate que hace el gobierno, lo hace de forma express, o sea, presenta la documentación y se le da el dinero ipso facto. Y sobre el que hay muchas sospechas 3 años después. Y además sabemos a día de hoy, porque lo ha dicho el propio Ábalos, que el que negociaba en nombre de Europa es uno de los detenidos, Víctor de Aldama, que hemos publicado además en este periódico que Víctor de Aldama no solo trabajaba para Europa, por cierto, sin tener ningún cargo oficial ni ninguna cosa, sino que además Víctor de Aldama sale en fotos que hemos publicado en este periódico en el propio ministerio negociando a un lado de la mesa con Ábalos y con Koldo García, vamos, o sea, todos como si fueran una misma persona, para conseguir cosas para Air Europa. Entonces, cuidado, porque aquí le hemos soltado un rescate a Air Europa y el representante de Air Europa es uno de los detenidos que se está llevando, o que al menos la investigación acredita que se ha llevado comisiones de lo de soluciones de gestión. O sea que es muy probable que aquí alguien también haya trincado una parte del rescate de Globalia y de todo lo que le hemos dado a Globalia. El problema es que el rescate de Globalia se aprueba en la SEPI y en la mesa están 4 ministerios. Y no es el de Ábalos, uno de los 4 ministerios. Está el Ministerio de María Jesús Montero, Hacienda, el Ministerio de Nadia Calviño, Economía, el Ministerio de Teresa Rivera, que es Transición Ecológica, y el Ministerio de Industria de Maroto, que ya no es ministra. O sea, 4 ministras más. Es verdad que para rescatar a Air Europa hay un informe clave que es del Ministerio de Ábalos, también a favor del rescate. O sea que ahí hay un montón de lío. Un rescate que, como decimos, además de que bueno, pues la propia Air Europa ha confirmado que de Aldama estuvo trabajando con ellos de asesor externo, claro, levanta muchas sospechas desde el inicio. Lo que comentamos, claro, lo comentaremos más adelante con Fernando Cano, porque hay muchas dudas sobre la letra pequeña de ese rescate. Hay que todo englobarlo en el momento en el que vivíamos entonces, en una pandemia que los mayores afectados fueron el sector turístico, con todo el espacio aéreo paralizado, toda su actividad paralizada, y de ahí entiendo esas cantidades, ¿o no? Eso es lo que tendremos que ir viendo. Sí, y luego me gustaría añadir 3 cositas más, ¿no? Una, siempre hemos hablado de Koldo García. Yo creo que ha quedado suficientemente acreditado que el señor Koldo García y José Luis Ábalos son íntimos. Yo dije aquí hace ya una semana o más de una semana que eran una sociedad indisoluble, que eran uña y carne. Lo sigo manteniendo y a las pruebas me remito. En el propio sumario hay fotos y declaraciones y conversaciones grabadas entre ellos donde se ve el grado de intimidad, pero es que hay pruebas más que evidentes. Es que Koldo García vivía en una casa de Ábalos. Es que cuando Ábalos deja el ministerio se van de viaje haciendo una ruta por el mundo a 11 países. A 11 países, entre ellos Guinea Ecuatorial y República Dominicana. Es que hay que recordar, ahora que el sumario nos ha dicho o nos dice que Koldo, que se le han intervenido un montón de billetes de 500 euros, pero vamos a ver, es que esto no es ninguna novedad. Pero si es que hemos publicado hace años que iba con un sobre con billetes de 500 pagando los masajes y las botellas de champán del ministro. Es que, por favor, si es que esto ya estaba, es que esto ya lo sabíamos. No es ninguna novedad. Y luego, el señor Víctor de Aldama.
El señor Ábalos ha tratado de desvincularse del señor Víctor de Aldama, pero claro, hemos demostrado, y ahí The Objective ha tenido una participación fundamental, porque es verdad, como tú decías al principio, que este periódico ha ido en vanguardia. Marcando cada día, Claro. desde la semana pasada, pero sobre todo también esta, y con esas fotos. Total. Que al final una imagen, Álvaro, vale más que 1000 Pues palabras. hemos Decían una de demostrado. las crónicas nuestros compañeros. Claro, hemos demostrado con fotos, con hechos clarísimos, que el señor Víctor de Aldama no es un desconocido para el señor Ábalos. Primero, una foto en el propio ministerio negociando una serie de acuerdos con México en donde estaba situado del lado del gobierno de España. O sea, estaba el jefe de gabinete de Ábalos, Koldo García, y al lado Víctor de Aldama. Y enfrente la otra parte. Oiga, pero ¿y al señor Víctor de Aldama quién le ha elegido para que esté ahí, en esa silla? Luego hemos conocido que tenía un pase especial en el ministerio, que entraba y salía cuando le daba la gana. Luego hemos conocido, a través de nuestras fotos, cómo el señor Ábalos, el día de sus 60 cumpleaños, organiza su fiesta en el restaurante del señor Víctor de Aldama. Una fiesta que le organiza por sorpresa Koldo, se supone. Que supuestamente, pero sí. Vamos, sí. Y luego hemos sabido, pero bueno, sí, esa fiesta se la organiza Koldo, pero la última cena de Navidad que hace Ábalos estando en el ministerio con todo su equipo, la cena de Navidad del ministerio se organiza en el restaurante de Víctor de Aldama. Y luego hemos publicado imágenes y fotos de sus viajes a México. En fin, yo creo que es evidente que ahí hay una conexión. O sea, el señor Ábalos no solo tenía un problema porque tenía un asesor que supuestamente se llevaba la pasta. No. Es que dentro del ministerio estaba el señor Aldama entrando y saliendo cuando le daba la gana, y estamos demostrando que el señor Aldama está íntimamente vinculado al señor Ábalos. Y luego me gustaría también sacar aquí a relucir a otro ministro, que es Óscar Puente, que ustedes dirán, bueno, pero si Óscar Puente no estaba en la pandemia. Efectivamente, no estaba en la pandemia en el gobierno, pero a día de hoy mantiene a 2 personas en su ministerio que están implicadas en el asunto. 2 personas. Una es el hermano de Koldo, que ha sido detenido. Es decir, fíjense ustedes la anormalidad. El hermano de Koldo García trabaja para el Ministerio de Transportes, ha sido detenido como los demás y todavía no le han echado o no le han apartado. Y entonces, claro, cuando se llenan la boca diciendo, no, estamos contra la corrupción, vamos a abrir una comisión de investigación, le hemos pedido el acta a Ábalos. Bueno, sí, ya, y el hermano de Koldo, ¿usted por qué no lo aíslan un poco? ¿O por qué no le mandan castigado a casa, no sé, sancionado unos días? O bueno, no sé si sancionado, porque igual, el pobre tiene también derecho a la presunción de inocencia. Pero digo yo que alguna actuación habrá que tomar con respecto a este señor. Y con respecto a un alto cargo que tiene Óscar Puente, y este es alto cargo que se ha reunido con Koldo, como demuestra la investigación, en los últimos meses. Pero vamos a ver qué tenía que hablar ese señor con Koldo, que Koldo ya no pintaba nada en el ministerio. O sea que ahí hay cosas que explicar, y el señor Óscar Puente también está salpicado y tampoco nos está informando lo suficiente. Y termino con el señor Salvador Illa, que en esto también tiene que ver. Y ese megacontrato que recordemos que se Correcto. aprobó durante la pandemia para intentar precisamente evitar todos estos tejemanejes de contratos. No sé si para evitar. No sé si los para oyentes evitar. No lo ven porque el entrecomillado, la ironía no se entiende en radio, pero bueno, los que nos ven sí lo habrán entendido. Fundamentalmente de Illa, ¿qué nos interesa saber? Y sobre todo lo voy a decir a efectos de los oyentes para que vayan siguiendo la pista a futuros casos. La conexión de Illa con Ábalos es el megacontrato que tú dices. Es un megacontrato de 2.500 millones que gestiona el Ministerio de Sanidad, que es como una especie de bolsa común en donde ellos hacen una lista de posibles empresas a las que hay que adjudicarle los contratos, y esa lista y ese dinero está ahí a disposición de todas las administraciones públicas. Bueno, pues el señor Illa lo que decidió fue le dio prioridad a la empresa Soluciones de Gestión, a pesar de que no tenía experiencia en el sector sanitario ni trayendo mascarillas, y a pesar de que estaba ofreciendo un precio por mascarilla muy superior a otras. Entonces, lo que hizo fue colocar a Soluciones de Gestión en el escalafón por delante de ofertas más baratas,
y de gente con más experiencia, e incluso se atrevió el señor Illa a excluir de la lista a empresas que ofrecían mascarillas 10 veces más baratas. O sea que ahí tiene también mucho que explicar Illa. Y luego hay un caso que ese ya afecta a Illa solo, que se llama el caso Travis, que también se está investigando gracias a una denuncia de mis periodistas y de mi gente cuando estábamos en Voz Populi, que es el caso Travis. Son 200 millones de euros directamente dados a una empresa en Hong Kong y hay varios imputados que eran altos cargos del Ministerio de Sanidad. Así que ojo a este asunto. Y ya termino diciendo que hay otra cosa que nos tienen que explicar y es por qué, como se demuestra en el sumario, Koldo y otros de los que salen ahí hablando sabían que les estaban vigilando. Ahí ha habido un chivatazo y eso es gravísimo. Si en el transcurso de una investigación el investigado sabe que le están investigando, tenemos un problema, yo creo, muy serio. Y en medio de todo esto, porque es que la verdad que los pelos se nos ponen de punta, porque es mucha información y mucha información la que conocemos cada día, hacen falta respuestas y el señor Ábalos está esta semana en tour mediática intentando explicarse, pero claro, las explicaciones no sé si te han convencido, Álvaro. Bueno, no, a mí no me han convencido. Lo que pasa que es verdad que el señor Ábalos es un grandísimo actor, siempre lo ha sido. A mí me sorprende todavía porque me parece que tiene unas dotes extraordinarias para la interpretación. Miente fenomenal, fenomenal. Yo creo que esas apariciones públicas, que las hace y está bien, porque él tiene que presionar, él lo que está buscando es pactar con el gobierno, protegerse mutuamente, por eso ha mantenido el escaño, necesita también tener ese arma para poder negociar ahora con Sánchez y buscar la manera de no hacerse daño uno al otro, porque realmente los dos podrían matarse, ¿eh? Ellos tienen secretos el uno del otro, y yo creo que a ninguno de los dos le interesa enfrentarse a cara de perro al otro, ¿no? Yo creo que al final van a terminar pactando y sobre todo conforme vayamos conociendo detalles del sumario que involucren a Ábalos, yo creo que el propio Ábalos va a ir pasando a un segundo plano o va a querer retirarse de los medios, porque es que claro, es que puede ser muy delicado para él tenerse que enfrentar a preguntas ya relacionadas con conversaciones que han sido, digamos, captadas por la policía. Yo creo que vamos a ir conociendo datos que van a poner en un aprieto serio al señor Ábalos, pero insisto, ahora mismo creo que el epicentro es Ábalos, pero no perdamos de vista que hay, como digo, involucrados un presidente del gobierno, una presidenta del Congreso de los Diputados y 9 ministros del gobierno de España. Casi nada al aparato. Yo no recuerdo nada similar en la democracia española. Vamos, Álvaro, si te parece, a profundizar ahora un poco más con nuestro compañero Fernando Cano sobre ese rescate a Air Europa. Pues saludamos ya a nuestro compañero Fernando Cano. Compañero, muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas. Hemos hablado ya durante un buen rato con Álvaro de todas las implicaciones del caso mascarillas, de todo lo que estamos conociendo y de ese nexo también, ¿no? De la trama de Koldo y la cúpula de Air Europa. Vamos ahora con nuestro compañero a hablar en detalle de ese rescate. Hay que remontarse, Cano, a 2020, tras el estallido de la pandemia. Las empresas que más sufrieron, evidentemente, fueron las empresas turísticas, como Air Europa. De la noche a la mañana vieron cómo su actividad se paralizaba completamente y es cuando entra el gobierno a rescatar a diversas empresas. Un rescate del de Air Europa que siempre ha tenido, tú lo has contado en tus crónicas, la sombra de la sospecha encima. Sí, bueno, lo primero que yo destacaría de esta información es que desde que se produjo el rescate, se anunció oficialmente la primera semana de noviembre del año 2020, el gobierno se ha negado sistemáticamente a dar información sobre el detalle de esta operación. Nunca hemos sabido las razones, el detalle de por qué se hizo, cuáles fueron las condiciones que se pactaron y, en definitiva, cómo se articuló esa operación. No es una operación menor porque tenemos que recordar también que fue el primer rescate que registró la CEPI en el marco del Fondo de Apoyo de Solvencia a las empresas estratégicas, empresas que estuvieron en riesgo de quiebra durante la pandemia y que necesitaban un salvavidas público para seguir adelante. Y además de ser el más elevado, es decir, en ese momento no se sabía porque fue el primero, pero luego el paso del tiempo, los 2 años siguientes
de entrega de rescates, confirmaron que este fue el rescate más elevado por bastante. El segundo rescate no se acercaba a los 300 millones y de ahí para abajo, con lo cual fue el primero y el mayor. Pero además no solo eso, sino que fue el que se entregó de manera más rápida. Muchísimas empresas se quedaron fuera del fondo de rescate porque no les dio tiempo de articular una propuesta, otras porque se analizó tanto detalle su solicitud que el tiempo se pasó, y otras que tuvieron que esperar 1 año o 9 meses como mínimo para recibir una respuesta desde que presentaron su solicitud. ¿Qué pasó con Air Europa? Pues que Air Europa presenta su solicitud en septiembre y recibe el rescate a finales de noviembre. Es decir, no se ha hecho público exactamente en qué día de septiembre fue, pero si tomamos como referencia esos 2 meses, pues como mínimo pasaron solo 2 meses desde que se pidió hasta que se presentó. Ese corto plazo, a la gente quizás le suene mucho 2 meses, pero para este tipo de rescates os aseguro que el que se aprobó con mayor rapidez después de pues no pasaba de los 6 meses. Otro dato, hay empresas que solicitaron el rescate antes que Air Europa y recibieron el rescate 4, 5 o 6 meses después. Con lo cual, ¿qué quiero decir con toda esta avalancha de datos? Pues que el rescate de Air Europa se hizo en condiciones inusualmente rápidas y con condiciones inusualmente favorables. Otro dato que también está en todos los informes de la CEPI es que el rescate de Air Europa es prácticamente el único en el que se le concedió la posibilidad de pagarlo en el final del crédito. ¿Qué significa esto? Pues que cuando uno contrae un crédito con la banca, si es una empresa, pues la banca lo normal es que tú devuelvas el crédito a partir te dan 2 o 3 años de carencia, y a partir del segundo o tercer año del crédito, pues tú tienes que empezar a pagar anualmente la devolución del montante total. ¿Qué pasa en el caso de Europa? Estos 375 millones que se entregaron podían pagarse a partir del año 2026, que coincidentemente era el último año en el cual se había articulado la operación. Esto tampoco se produjo en ningún otro rescate de la CEPI. Lo normal era que pagaran a partir del segundo año o del tercer año, pero nunca se dio 6 años de carencia para pagar este rescate. De hecho, Air Europa todavía no ha empezado a devolver el dinero porque en las condiciones de firma del rescate pues se articulaba que se tenía que empezar o sea, sí se puede hacer antes, lógicamente, pero la obligación era hacerlo a partir del año 2026. Condiciones sumamente ventajosas que, repito, no se repitieron en ningún otro rescate de los 29 restantes que se hicieron en el fondo. Otro dato, mucho, ven ustedes, mucho. El holding propietario de Air Europa es la familia Hidalgo a través de la empresa Globalia. Globalia, para quien no conozca, tiene 2 grandes negocios: el negocio de la aerolínea, que es Air Europa, y el negocio de las agencias de viajes, que en su momento se llamó Halcón Viajes, pero que meses antes de la llegada de la pandemia se fusionó con Barceló para crear la empresa Avoris, participar 50% por cada una. Pues, ¿qué pasa con Avoris? Fue la tercera empresa en recibir rescate en marzo del año 2021, y por 320 millones. Por ir resumiendo, Globalia, holding de Air Europa, dueño la familia Hidalgo, recibió de rescates públicos en total 475 más 300, pues casi 1.000 millones de euros, más los 140 millones de créditos avalados ICO, es decir, sobrepasó los 1.000 millones. Solo una empresa. Las 2 empresas del grupo Globalia recibieron en total el 29% de todo el dinero que entregó el Fondo de Rescate de Solvencia a las empresas estratégicas. Y ahora ya hacemos las conexiones, Rocío. No, hacemos las conexiones porque con todo lo que has contado, la verdad que es alucinante. O sea, es todas estas sospechas sobre todo el trato diferencial, ¿no?, con respecto al 29, a los restantes rescates, y ahora entra esta semana también esa vinculación con la posible, con la trama de presunta corrupción. Exacto. De Koldo, con una foto que vincula a precisamente el señor de Aldama, uno de los presuntos cabecillas o cerebros de esta trama, con Air Europa, que hacía, se supone, negocios con esta compañía. Los datos que hemos aportado hasta ahora en este podcast reflejan y confirman con absoluta seguridad que esta empresa recibió un rescate anormalmente más beneficioso que otras empresas, tanto con velocidad como en montante, como en condiciones. Ahora, ¿por qué? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué recibieron otro trato de favor evidente esta empresa? Pues lo que tú comentas, pues esta semana se ha conocido primero la conexión de Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la trama, con Javier Hidalgo, CEO de la compañía hasta el año 2021 e hijo de Juan José Hidalgo, fundador de la compañía.
Primero, como lo reveló The Objective, participando en reuniones en las que se pedía mediación del Ministerio de Transportes en presencia de Ábalos. En segundo lugar, luego por los informes que demuestran que Globalia, el holding de Air Europa, realizó pagos durante 2020 a una sociedad de Víctor Daldama. Y tercero, el propio Ábalos confirmando que Víctor Daldama era asesor de Air Europa. Otra confirmación que se recibió posteriormente fue la propia Air Europa, que confirmó que tenía relación con Víctor Daldama desde finales de 2018, que no le contrató hasta septiembre de 2019 y que su vinculación laboral como asesor externo se mantuvo como mínimo hasta un año después de eso, es decir, septiembre de 2020, coincidiendo con la concesión del rescate. Atando cabos y uniendo piezas, pues es bastante evidente que al menos lo que se ha publicado, lo que está ya sobre la mesa y lo que puede llegar a salir es que Aldama medió con Ábalos o con el Ministerio de Transporte para conseguir prebendas para ir a Europa, entre ellas probablemente el rescate de estas empresas. Bueno, hablamos del señor Ábalos, del Ministerio entonces de Transportes, pero es que dentro de este rescate, como cuentas en tus crónicas, hay otros ministerios que también están implicados por quien toma finalmente la decisión. ¿Quiénes son? Bueno, el Fondo de Rescate de la SEPI se constituye en el año, bueno, eso es otra cosa que no comenté anteriormente, lo voy a dejar de caer de manera más breve. Se constituye el 23 de julio del año 2020. Air Europa pide el rescate en septiembre de 2020, 2 meses después, sabiendo cómo funciona España, con agosto de por medio, y lo recibe finales de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que han hecho una petición de manera express, no sabemos si con información anterior, pero hemos hablado con expertos y nos dicen que es muy, muy difícil articular una petición de rescate en ese plazo tan breve sin conocer ciertos detalles previamente, con lo cual, pues, otro argumento más para demostrar que esto fue bastante poco inusual. Bueno, y en relación a lo que comentas, pues efectivamente el Fondo de Rescate opera a través de un consejo asesor, que es el que decide los rescates, constituido por los secretarios de Estado de Economía, Energía, Hacienda y Industria. Por esas fechas, los números 2 de Calviño, exministra de Economía y actualmente presidenta del BEI, la actual vicepresidenta primera, la ministra Montero de Hacienda, la actual opositora o miembro de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en su condición de ministra de Industria, y en cuarto lugar la actual vicepresidenta Teresa Rivera en su condición de titular de la cartera de Transición Ecológica. Estos cuatro números 2, es decir, los brazo derecho de cada una de estas ministras, aprobaron el rescate de Air Europa en octubre de 2020. Claro, pero Cano, esto son sus números 2, son sus manos derechas. No, es evidente. Pero es evidente que es evidente, y eso lo hemos confirmado con todas las fuentes con las que hemos hablado, que estas personas no tenían voto. No tenían voto propio, me refiero, que todo su voto estaba consensuado con sus ministerios y evidentemente votaban lo que le decían sus jefes. El hecho de que estén los números 2 en el fondo de la SEPI es un tema meramente de organigrama, porque un ministro no puede estar en un órgano así, pero sí que está su número 2, con lo cual su número 2 es absolutamente evidente que ha votado lo que le ha dicho su número 1. Es la verdad que muy interesante ver, pues 3 años después, ¿no?, de que se sucediese ese rescate, como la entonces y ahora también actual ministra de Hacienda defendía, ¿no?, el carácter estratégico de la compañía. Europa presenta a juicio del Fondo de Solvencia un servicio esencial para asegurar la conectividad de España y contribuye a garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos, favoreciendo al conjunto de los usuarios. Eso es lo que decía entonces la ministra. Aquí no pretendemos decir que no fuese estratégica la compañía, sino que juzguen ustedes por todo lo que han leído en The Objective a nuestro compañero Fernando Cano y lo que le están escuchando ahora. Lo extraño, ¿no?, las diferencias con otros rescates similares a otras compañías, ¿no? Sí, desde luego, y eso se ha confirmado con el tiempo. En primer lugar, es absolutamente evidente los efectos que tuvo la pandemia en el sector turístico con los vuelos cancelados durante muchos meses, pero también es verdad que otras empresas del sector turístico, y pongo el ejemplo de Iberia, que era el principal competidor doméstico de Air Europa, también tuvo sus problemas, pero se pudo salvar por sus propios medios. Otras empresas del sector, tanto
aerolíneas como empresas de gestión de viajes, de venta de viajes, también luego pidieron el rescate, pero es como lo hemos comentado anteriormente, no se les consiguió el rescate ni con esa cantidad de dinero, ni con esa velocidad, ni con esas buenas condiciones en comparación con Air Europa. O sea, por los datos que hemos aportado, es absolutamente claro que el trato diferencial que se dispensó a Air Europa. Un trato diferencial, Cano, que también tú llevas mucho tiempo analizando pues todos estos rescates, también nos lleva a pensar, lo hemos hablado con Álvaro, pues ese rescate que tuvo Plus Ultra. No quiero comparar las compañías, evidentemente no son comparables, pero son también rescates que siempre están bajo la lupa de la sospecha. Bueno, yo pondría... las dos cosas las pondría diferentes sobre la mesa. O sea, en el caso de Plus Ultra, pues ha pasado todo lo que ha pasado y yo solo por un tema de cifras no lo compararía, porque Plus Ultra se dieron 41 millones. Es verdad que Plus Ultra tenía 2 o 3 aviones y nada más. Y el caso de Air Europa es mucho mayor porque es una gran aerolínea y lo sigue siendo. De hecho, ahora está en la Comisión Europea en un expediente para fusionarse con Iberia, lo que demuestra que es una compañía, la segunda compañía más importante después de Iberia a nivel español. Justificación sí que habría para el rescate por ser una compañía estratégica, pero las formas, por lo que puedes aportar en toda esta documentación, fueron al menos sospechosas y ahora estamos viendo que relacionadas con esta trama de presunta corrupción. Claro, el tema es por qué se hizo tan rápido, por qué se hizo con tan buenas condiciones y por qué se le dio tanto dinero. Otro dato, Air Europa pidió 400 millones y le dieron 475. Yo no sé... Eso ustedes cuando van al banco y piden la hipoteca y te dan un 70. tercio más de lo que tú habías pedido, no lo sé. O sea, me refiero que son ese tipo de detalles que en su momento pasaron desapercibidos por el tema de la pandemia, porque era una cosa rápida. Recordemos que esto se concede en noviembre del año 2020, cuando España estaba recién saliendo del confinamiento, y es que estábamos todos en shock sin saber qué había pasado. Es un poco como con lo de las mascarillas. Las mascarillas se gestionaron de manera absolutamente irregular, como se está en muchas administraciones, como se está demostrando ahora y sobre todo en el caso Koldo. Pero claro, en ese momento nadie lo reparó en ello, porque estábamos saliendo de la pandemia, estábamos con un shock, estábamos intentando volver a la normalidad, y es que todo nos sonaba a chino. O sea, nunca mejor dicho. Estábamos en una situación de estado de alarma. Creo recordar que por ahí por noviembre todavía estábamos con muchas restricciones todavía, con lo cual y yo también hago la autocrítica. Pocos periodistas económicos nos reparamos a pensar en que estos rescates no se estaban realizando con la transparencia debida, ni tampoco con los procedimientos adecuados. Todo se hacía por procedimientos de emergencia, pero claro, en el caso de los rescates de la SEPI, el tiempo demostró que nunca se volvió a entregar un rescate con esa rapidez y nunca se volvió a entregar un montante tan elevado, ni con esas condiciones tan ventajosas. Yo me remitiría simplemente al dato. Globalia puede ser una gran compañía, pero recordemos que recibió el 29% de todos los rescates de la SEPI. 2 compañías recibieron el 29% y otras 28 recibieron el 71% restante. Compañero, vamos a ver en qué deriva todo esto, porque como hablábamos con Álvaro, esto la semana pasada nos daba la sensación de que era la punta del iceberg. El iceberg se está cada vez ensanchando más y bueno, las vinculaciones de Javier Hidalgo con gente de la política, con gente del showbiz, con gente también del mundo empresarial, son ingentes, y yo creo que esa pista puede dar mucho cola en el futuro. Javier Hidalgo es una persona que siempre ha... Y muy conocida, porque además nunca se ha escondido. No, pero es que lo que te iba a decir, públicamente Javier Hidalgo nunca ha ocultado su fortuna. Estaba leyendo hace unos días un artículo en que él confesaba a una revista de estas no del corazón, pero estas revistas que hablan de gente famosa, le comentaba que él se fue a un concierto de Lenny Kravitz. Cuando estaba en el concierto con Lenny Kravitz, pues le llaman por teléfono porque Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, que es el protagonista de Spider-Man, querían una mansión para irse a tomar una cerveza y ver un partido de baloncesto. Entonces él dice, pues que se vayan a mi mansión. Entonces él comenta que llega a su mansión aquí en Madrid con Lenny Kravitz y su banda a tomarse una cerveza, y se encuentra en su sofá a Leonardo DiCaprio y Spider-Man. Con lo cual, esa pequeña anécdota que él cuenta de su propia boca, no es un rumor, yo creo que da buena cuenta del personaje. Una persona que ha vivido, digamos,
En otro nivel. en un nivel económico absolutamente desorbitado, pero que además no lo oculta, como dices tú, y además hace mucha ostentación de su fortuna, tanto en círculos sociales como en Y se círculos hace muchas económicos. fotos, o permite que le hagan Y muchas es una fotos persona también que confiesa públicamente que la infidelidad, no, la infidelidad es su regla, o sea, la fidelidad con él no va, y que ha estado metido en muchos escarceos de las revistas del corazón. Él tiene muchos amigos empresarios que no vamos a nombrar aquí para no perjudicarlos, pero es una suerte de camarilla de empresarios, no de la noche, pero empresarios que gustan de la noche y que han tenido muchas anécdotas de este estilo. y que para el próximo podcast de Al Tanto vamos a tratarle aquí en temas de sociedad. Cano, Con muchísimas María Palmero, con quizás. María Palmero. Cano, muchas gracias. Te seguimos leyendo como siempre. Gracias. Y bueno, hablábamos de semana de alto voltaje, marcada por las exclusivas que nuestros compañeros de The Objective han venido publicando durante toda la semana, entre ellos nuestra compañera Ketty Garat. Pero claro, una semana de alto voltaje en lo informativo, en la política, en los tribunales. Y vamos precisamente a preguntar a nuestra compañera cómo está sentando todo esto al Partido Socialista. Ketty Garat, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Rocío, ¿cómo estás? Menuda semanita. Hablábamos la semana pasada de que lo que se estaba conociendo era un poco la punta del iceberg, pero claro, ya el iceberg se está desbordando por todos los lados, está saliendo a la superficie, y todo esto está impactando de una manera directa en el Partido Socialista. Comenzábamos la semana con el tema de Ábalos, con esa llamada de atención, ese expediente por parte del Partido Socialista, la salida de Ábalos del grupo y su inclusión en el grupo mixto. ¿Cómo está el partido, Ketty? Bueno, hablabas tú de iceberg y yo creo que el iceberg se ha descongelado y se ha convertido en un tsunami de tamaño descomunal, ¿no? En el Partido Socialista. La verdad es que si tenemos que hablar de cómo se encuentra el partido, yo empezaría por una palabra que se ha repetido mucho en las últimas horas, pero que es la que mejor retrata al Partido Socialista. Empezó con conmoción y ha terminado con miedo, porque es verdad que ahora mismo hay un temor hasta ver la dimensión, realmente la envergadura y hasta a quién puede llegar este caso Coldo. Había muchos que hace apenas una semana, 7 días, decían que era imposible que José Luis Ábalos estuviera implicado en este asunto, en esta presunta trama de cobro de mordidas investigada por la Guardia Civil. Ahora pues se empiezan a vincular directamente, y lo hemos ido contando en las crónicas en The Objective, el nombre de José Luis Ábalos con el nombre de, o con un caso de corrupción, que dicen desde luego que a día de hoy nadie se va a atrever a poner la mano en el fuego por él, porque las implicaciones y la cercanía, y sobre todo algo que les trae malos recuerdos en la memoria con el caso de Elsi y con Plus Ultra, las diferentes versiones que fue dando el ministro desde el momento en el que se conoce el caso hasta el final, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ante algo muy parecido. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, niega en un primer momento conocer a Aldama, dice que coincidió una vez con él en México, luego habla también de una camiseta de fútbol, que les piden ayuda como presidente del Zamora, posteriormente ya habla con él o de él como un trabajador de Europa con el que él se reúne y con el que él viaja a México, pero se reúne con él en el marco de la crisis, habla él de Europa, esto es el rescate del que tanto han ido contando nuestros compañeros, y ahora mismo lo que sabemos por las informaciones que hemos ido publicando nosotros y de las que él no ha querido hablar o no ha querido pues glosar realmente en qué contexto se producen, es que su relación era personal y era muy profunda, ¿no? Como demuestran las informaciones en relación a la celebración del 60 cumpleaños del ministro entonces en el restaurante propiedad de Aldama y que organiza el propio Aldama, cómo se celebra 15 días después la cena en el ministerio, del equipo del Ministerio de Transportes, cómo también encima se produce de manera habitual esas reuniones en la calle Balbina Valverde, en la residencia oficial del ministro. Yo creo que esas diferentes versiones es lo que han ido poniendo nerviosos a los miembros del Partido Socialista y a la cúpula del gobierno, que ahora mismo podríamos decir que está en shock. Eh, y también con explicaciones poco claras en relación a hasta dónde sabía el presidente y no sabía cuando en 2021 publicamos en The Objective, con el arranque informativo de nuestro periódico, esa cascada de exclusivas sobre la caída del ministro.
Esa cascada de exclusivas que firmó nuestra compañera Ketty Garat, por la que le damos la enhorabuena y seguimos dándosela por todo el trabajo y todo lo que estamos conociendo estas semanas. Pero decía Álvaro, es que no sé la dimensión de esto, no se puede anticipar la dimensión y hasta dónde van a llegar todas estas informaciones, porque cada día, decías tú, que esto se ha convertido en un tsunami. Es que las noticias van, claro, a medida que además el sumario se va desvelando, las noticias son al minuto y cada una más espeluznante que la anterior y más llamativa. También luego está, por otro lado, Ketty, el señor Ábalos en esa tournée mediática en los medios, cómo está sentando todas estas entrevistas. Ábalos hablaba el otro día en una entrevista en una radio de que no tenía manta de la que tirar, pero en el gobierno hay miedo porque haya o no haya manta. Bueno, para empezar, si me permites, antes de contestarte a esa pregunta directa, Rocío, sí me gustaría hacer una reflexión, porque es verdad que de lo que vamos conociendo del sumario es muy interesante, que se están publicando o confirmando una a una las informaciones que hemos ido publicando desde hace 2 años. Hay algunos medios que hablan hoy de un trabajo de investigación de 3 años a esta parte. Nosotros somos más humildes, llevamos 2 años y medio investigando este asunto y poco a poco se han ido confirmando todas nuestras informaciones, no por parte de otros medios que también han ido a rebufo, por ejemplo, con los vínculos con Europa, sino por el propio sumario. Hay una información relativa a un parador, hay otra información relativa a la escolta que Ábalos tenía en su propio ministerio y por el cual conoce, y esto lo contaron nuestros compañeros Alberto Sierra, Fran Serrato y Enrique Morales, precisamente a Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama. Hay informaciones que están apuntando a todos los vínculos que hemos ido contando a lo largo de estos años y de estos últimos días concretamente. Con lo cual, la dimensión ahora mismo, también podríamos decir que toda esta investigación también nos sorprende a nosotros en el sentido de que también nosotros seguimos investigando y también estamos obteniendo a día de hoy cosas nuevas Sí, lo hablábamos al bueno, principio que y tampoco, vamos por delante claro. desde el inicio de Objective y todo el trabajo que estáis haciendo, el magnífico trabajo que estáis haciendo, va por delante de Objective de todo lo que vamos conociendo desde hace, pues sí, como decías tú, desde hace 2 años y desde estas Pero últimas es verdad que semanas. nosotros sabíamos cosas que por diferentes motivos pues hemos actuado con mucha prudencia al respecto de estas informaciones periodísticas, pero otras que no sabíamos y que estamos conociendo poco a poco a lo largo de los últimos días de intensísima investigación y de intensísimo trabajo por parte de todos mis compañeros y mío propio, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante porque, insisto, nosotros también estamos sorprendidos ante la dimensión del asunto del que estamos hablando. Dicho esto, en referencia a las entrevistas de José Luis Ábalos, que me preguntabas por ellas, bueno, yo creo que el señor Ábalos aparentó en un primer momento estar envalentonado, luego aparentó estar conmocionado o venirse abajo, y sin embargo, con un estado de ánimo o con otro, ha ido soltando pildoritas que son mensajes velados a la dirección de su partido, al secretario general y a otros miembros de la cúpula del partido, como el secretario de organización. Es muy relevante como en su comparecencia en público en el Congreso de los Diputados, él dice: los que se han enriquecido por el caso de mascarillas o por otros casos, esto lo pusimos nosotros en evidencia precisamente las informaciones en The Objective, unos días antes, en La Sexta Noche, en una entrevista que le hacen precisamente en ese canal de televisión, él vincula ya abiertamente a Aldama, a Víctor Gonzalo de Aldama, como trabajador de Iberia, otro mensaje a navegantes por algo que inquieta en el Palacio de la Moncloa. Posteriormente habla de Santos Cerdán en Carlos Alsina, en la entrevista en Onda Cero, como una persona que está igual que yo, lo dice así expresamente, que está igual que yo. Y también habla de las mascarillas como el chocolate del loro, algo que hay que hilar a lo anterior, a esa comparecencia en el Congreso en la que habla precisamente de otros casos. Yo creo que esto es muy relevante y a eso le sumaría una quinta referencia o una quinta píldora, una quinta advertencia o mensaje velado, que es cuando habla de Santos Cerdán como el hombre de las dos caras, ¿no? Que dice que él también está conmocionado y que no comparte lo que está haciendo la Dirección Federal de Pedro Sánchez cuando va a su
casa el pasado domingo y le pide su dimisión y le confiesa que esta es la cosa más dura que ha tenido que hacer en su vida política, ¿no? Lo que pretende precisamente es dejar a Santos Cerdán como un agente doble, como alguien que manifiesta una opinión con Pedro Sánchez y otra diferente con el propio Ábalos. Y a mí esto me parece muy relevante porque lo que está diciendo Ábalos con todo esto es: si caigo yo, van a caer otros, y aquí quiero mandar este mensaje, ¿no? Este aviso a navegantes a la cúpula del gobierno y del partido. Ketty, ya por último, hablabas de Víctor de Aldama y bueno, hablábamos con Álvaro al inicio de este podcast, al inicio de este episodio, sobre lo que ya se publica este jueves, y es esas reuniones, presuntas reuniones de trabajo con la mujer de Pedro Sánchez. Claro, esto ya supongo que ha sentado o está sentando, está siendo difícil de digerir. Sí, la verdad es que la primera excusa a mí me recuerda mucho a cuando sacamos nosotros nuestras informaciones en octubre de 2021, porque la reacción inicial fue acusar al medio de comunicación en cuestión de entrar en temas personales. Nunca fue un tema personal, siempre fueron temas políticos, porque así se ha ido Y ahora lo demostrando y estamos se está viendo, sí, demostrando totalmente. en estos momentos, y ahora están teniendo el mismo recurso con el medio de comunicación, El Confidencial, que ha publicado estas informaciones. En cualquier caso, bueno, pues lo decías tú antes, yo creo que hemos sido la avanzadilla en toda esta investigación periodística sobre el caso Koldo, caso Ábalos, caso PSOE, y lo vamos a seguir siendo también en este asunto, y hasta aquí puedo leer, compañera. Gracias, Ketty. Te leemos, obviamente. Vamos, seguimos vuestras informaciones porque queda mucho ya. Como decías, esto es un tsunami. Veremos este tsunami, compañera, hasta dónde nos lleva. Gracias, Ketty. Gracias también a todos ustedes. Ya saben, no se pueden perder de Objective en ningún momento, pero es que en este momento menos que nunca, porque queda mucho que contar. Un abrazo.